mis hermanos? Les saludo en el amor del Señor en este domingo 7 de marzo del 2021, en donde nuevamente nos hemos reunido a través de estos medios para poder aprender un poco más, ¿cierto?, de la palabra del Señor y dar comienzo a nuestra escuela dominical. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 1, ¿cierto?, de nuestra cartilla, en la cual lleva por título La gran historia comienza. Y la verdad central dice: Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. Y el versículo claves está en el primer versículo, ¿cierto?, del primer capítulo también de la Biblia, que es Génesis 1:1, y dice así en el nombre del Señor: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea con nosotros en esta mañana, nos revista de su gracia, especialmente a mí también, ¿cierto?, para poder entregar esta lección y que podamos aprender también un poco y reflexionar de su palabra bendita. Inclinemos nuestros rostros. Padre amado, Padre bueno, gracias le damos en esta hora por estar aquí en esta mañana, Señor, aprendiendo un poco más de su palabra bendita a través de esta escuela dominical. Bendiga a cada persona, a cada hermano, Señor, que está viendo esta escuela, para que sea bendecido, ¿cierto?, en su vida a través del entendimiento de su palabra bendita que tan bien nos hace, Señor. Le pedimos en esta mañana que sea con cada uno de nosotros, especialmente conmigo, para que sea un instrumento lindo en sus manos y podamos aprender de ella, Señor. Todo esto se lo pedimos y lo imploramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano, la primera parte, por cierto, como a modo de introducción, como decía el título del estudio, ¿cierto?, la gran historia comienza. Y, ¿cierto?, el primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Y Génesis se define, ¿cierto?, se conoce como el comienzo. O sea, si bien es el comienzo de la Biblia, ahí también se declara cómo Dios partió y comenzó todo esto que tiene que ver con su creación, hasta que, ¿cierto?, fuimos creados nosotros a su imagen y semejanza. Génesis, bueno, es fundamental de alguna forma para lo que se describe y se habla, ¿cierto?, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y su tema, ¿cierto?, refleja el tema de la Escritura, nuestra redención del pecado, y establece a Dios como nuestro creador. Luego, ¿cierto?, este libro continúa con la historia de la interacción de Dios con su creación, ¿cierto?, y especialmente con la humanidad. La primera parte de esta lección de esta mañana lleva por título Dios, el amoroso creador. Y vamos a leer, ¿cierto?, en Génesis capítulo 1, el versículo 1 y 2. Y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya teníamos, ¿cierto?, esta primera parte. Entonces, si queremos entender un poco cómo ocurrió todo, ¿cierto?, primero que nada, nosotros como hijos de Dios aceptamos y entendemos que el creador de todo esto, ¿cierto?, fue Dios. Y ahí un poco donde se genera también el debate, el conflicto, y que muchas veces nuestros hijos, ¿cierto?, y nosotros mismos en los colegios hemos tenido que asumir ciertas doctrinas más inclinadas por el lado científico, en donde se nos dice, ¿cierto?, que nosotros fuimos creados y el universo fue creado a través de una explosión, ¿cierto?, que algunos, ¿cierto?, la conocen como el Big Bang. Y en realidad yo siempre he meditado en eso y le he dicho a mis hijos que, bueno, primero que nada tienen que responderle lo que tengan que responder al hombre. Lo que es del hombre es del hombre, ¿cierto?, lo que es de Dios es de Dios. Sin embargo, yo le digo, cuando tú des esa respuesta, también piensa
y medita de quién generó esa explosión para que todo ocurriera. Eso no sabemos cómo ocurrió. Si fue a través de una explosión, si fue a través de otro medio, lo que sí nosotros sabemos y entendemos es que fue Dios el que hizo esa obra. Y Dios creó el universo y tiene un plan maravilloso para nosotros. Vamos a describir un poco más adelante cómo fue este proceso de la creación. Entonces, Dios, ¿cierto?, creó, como sale acá, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así estaba en un comienzo, y ya estaba, ¿cierto?, el Espíritu Santo morando, ¿cierto?, sobre la faz de la tierra, específicamente sobre las aguas. Y a posterior, ¿cierto?, a la siguiente, ¿cómo se llama?, parte de esta unidad, habla de la obra de Dios fue ordenada y con propósito. No fue una creación desordenada, sino que fue una creación armónica. Y esto está en Génesis, de Génesis 1, del 3 al 31. Debido a la extensión y el tiempo, no voy a leer detalle por detalle, pero sí es importante destacar acá, como lo destaca la cartilla, cómo fue más o menos la creación y cómo fue el Señor, ¿cierto?, creando. En el primer día, por ejemplo, creó la luz. En el cuarto día, lumbreras, refiérase a esta sobre la luna, ¿cierto?, para hacer diferencia entre el día y la noche. En un segundo día creó expansiones de agua y atmósfera. En un quinto día, las aves que vuelan en una expansión y peces que nadan en otra expansión. O sea, primero estaban los peces, después las aves. En el tercer día, ¿cierto?, creó la tierra y la vegetación. Y en el sexto día, los animales. Y luego, ¿cierto?, el hombre para vivir en la tierra y alimentarse de la vegetación. Y es ahí, en ese momento, cuando creó al hombre, es cuando establece, ¿cierto?, este pacto y esta relación personal que hasta el día de hoy ha tenido el Señor con nosotros. Y principalmente a la creación, ¿cierto?, que es de la humanidad. Porque la creación de la humanidad es a imagen de Dios, pero normalmente cuando uno escucha esto, normalmente lo interpreta como una imagen y semejanza desde el punto de vista físico, ¿ya? Pero también hay que entender que si fuese el punto de vista físico, nosotros no podemos ser omnipresentes, no podemos estar en todos lados. Sin embargo, Dios, ¿cierto?, sí lo es y sí lo está. Por lo tanto, no se refiere al aspecto físico, sino más bien, ¿cierto?, a la capacidad de justicia y a la santidad, que es lo que caracteriza, ¿cierto?, a nuestro Señor. Y esto está como referencia en Efesios 4:24. Y dice así en el nombre del Señor. Dice, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, nuestra semejanza con Dios es algo espiritual. Es algo que es súper difícil de explicar porque lo sentimos, ¿cierto?, en nuestro corazón, nuestra mente, algo muy interno, y que sobre todo cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos realmente reconocer que hay algo, que tenemos algo, ¿cierto?, que no sabemos muchas veces explicar y que establece una relación directa entre el hombre, ¿cierto?, que cree en Dios y Dios. Y así, ¿cierto?, podemos ir meditando, ¿cierto?, de lo hermoso que es la creación. Y vamos a pasar a la segunda parte, que dice, Dios escogió a una familia para cumplir su plan. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios, ¿cierto?, era que nosotros fuésemos salvos, de que existiese, ¿cierto?, una nación santa, una nación salva, y todos sabemos más o menos cómo se originó eso, pero recordémoslo. Esto está en Génesis 12, del 1 al 3, y vamos a leer, ¿cierto?, en el nombre del Señor, y dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ahí es cierto parte con Abraham, que Dios le dictaminó obedecer
apartarse, ¿cierto?, de su familia, tal vez de todas sus comodidades, y establecerse en una nación nueva y con una promesa que él iba a ser un padre, ¿cierto?, de todas las naciones. Un padre, ¿cierto?, que donde de él, de su simiente, ¿cierto?, de su herencia, iban a haber grandes bendiciones, principalmente relacionadas con el pueblo de Dios. Abraham es clave, ¿cierto?, en todo eso, y muchas veces, ¿cierto?, en la palabra de Dios sale como hijo de Abraham, hijos de Israel, ¿cierto?, que fue el nombre que le fue cambiado, ¿cierto?, a posterior a su nieto, ¿cierto?, entonces a Jacob, y son hombres, ¿cierto?, que es muy importante. Entonces, en Génesis 3, cuando usted lea, ¿cierto?, Génesis, dice: registra la caída de la humanidad en el pecado, lo que resultó en la pecaminosidad de cada ser humano. La violencia y la corrupción llevaron al diluvio que devastó la tierra, ¿cierto? Ahí está hablando de lo que ocurrió, ¿cierto?, que bien conocemos con Noé. Si bien es cierto, el Señor hizo un pacto y estableció ciertas relaciones con el hombre desde un comienzo, desde una génesis, ¿cierto?, desde que fue creado, tuvo una relación con Dios, pero también tuvo una relación de rebeldía, ¿cierto?, ir en contra de las cosas del Señor, y se empezó a generar la violencia y la corrupción. ¿Y qué hizo el Señor? Devastó, destruyó la tierra, ¿cierto?, como bien lo sabemos en el caso del arca de Noé, donde fallecieron, ¿cierto?, y murieron miles de personas tal vez que habían sido parte de la creación y que no creyeron y que no obedecieron al Señor. ¿Qué pasa a continuación? Se establece, ¿cierto?, una nueva nación, unas nuevas generaciones, y aún así, ¿cierto?, hubo perversión y hubo rebeldía en contra del Señor. Entonces, el pecado permaneció. Y felizmente, sin embargo, el plan de Dios para la redención es revelado también a lo largo de la Escritura. Dios eligió a Abraham para ser el padre de su pueblo, del pacto, a través del cual el mundo entero sería bendecido por el Salvador que vendría. Entonces, ¿cierto?, sabemos que Jesús, ¿cierto?, viene toda la genealogía de Abraham, y Abraham, ¿cierto?, el padre de las naciones, como habíamos dicho, y Abraham tiene una característica bien importante, que mostró fe en Dios y confianza en sus promesas. Dios llamó a Abraham para que abandonara su tierra natal, como habíamos dicho anteriormente, y fuera a un lugar desconocido que Dios eligió. Dios también le prometió a Abraham que se convertiría en el padre de una gran nación, a través de la cual Dios mostraría su amor al mundo. Vamos a leer, por ejemplo, en Éxodo 19, del 5 al 6, y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él es el Creador. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿cierto?, nuevamente resalta y rescata que somos hijos, ¿cierto?, de una promesa que viene, ¿cierto?, desde Abraham. Dice: Dios usó a Abraham para preparar el camino de Cristo. Todos los que le siguen a Cristo son hijos de Abraham, ¿ya? Eso está establecido en Romanos 9, del 6 al 9, y en Gálatas 3, del 6 al 11. Vamos a leer Romanos 9, del 6 al 9. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bien sabemos, ¿cierto?, la historia de Abraham, ¿cierto?, y Sara, que muy ancianos, ¿cierto?, concibieron un hijo, y desde ahí partió todo. O sea, nosotros creemos en un Dios y alabamos a un Dios de lo imposible, un Dios que hace cosas que no tienen lógica muchas veces para el entendimiento humano, y de ahí, ¿cierto?, Él sacó una nación santa.
Entonces Dios hizo posible, ¿cierto? Y cumplió su plan. ¿Y cómo lo fue cumpliendo? Por ejemplo, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90 años, fue cuando milagrosamente le dio un hijo que se llamó Isaac. Y este inició el cumplimiento de la promesa de Dios al hacer a Abraham una gran nación. La promesa de Dios perduró a pesar de los fracasos de su pueblo. Jacob, el nieto de Abraham, engañó a su hermano. Sin embargo, Dios transformó a Jacob en un hombre de fe, apareciendo ante él en forma de hombre, ¿cierto? Y luchando con él. Una icónica, ¿cierto? Imagen que hemos visto en películas y también, ¿cierto? Muy bien descrita en la palabra del Señor. Y fue una lucha espiritual. Jacob deseaba la bendición de Dios, ¿cierto? Y se aferró a él, aunque por hacerlo sufrió una dolorosa lesión, pero su perseverancia también resultó en un cambio de nombre y que lo llamó Israel. Por eso, ¿cierto? Se habla de hijos, ¿cierto? De Israel, que significa uno que luchó con Dios, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Se va haciendo la genealogía, vamos entendiendo de dónde venimos, ¿cierto? Físicamente. Sin embargo, estamos hablando principalmente de la nación santa, nación que a lo mejor genéticamente podría venir, ¿cierto? De este pueblo, pero nosotros somos injertados en la vida. Tenemos esa gracia bendita, gloria a Dios, de haber sido injertados a través de Jesucristo, que sí viene de esta genealogía. Y nosotros hoy día podemos disfrutar y podemos ser parte de este pueblo, de esta nación santa, que en un principio tal vez no estaba en los planes, sin embargo el Señor tuvo misericordia de nosotros. La tercera parte, mi hermano, dice: Dios perseveró a su pueblo y su plan. Y está en Génesis 45, del 1 al 8. Entonces ahí continúa, ¿cierto? Un poco hablando ya ahora de José, ¿ya? Que también tiene un rol muy importante dentro de la historia del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces dice así el nombre del Señor: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque ya estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a su hermano: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió el propósito de todas sus desgracias, pues ya había dado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habría arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros para que no se sintieran culpables, ¿cierto? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Los propósitos de Dios, mi hermano, son únicos, especiales, y muchas veces no los entendemos. Así le pasó a José. José fue vendido, ¿cierto?, por su hermano, por envidia, por celo, pero sin embargo él entendió, una vez que pasó todo, ¿cierto?, su historia, de que en realidad él estaba ahí por un propósito, y ese propósito era salvar, proveer a esta nación santa, ¿cierto?, que se estaba formando y que iba a padecer probablemente de hambre si es que alguien no hacía algo. Y si él no estaba bajo el dominio, ¿cierto?, o bajo el poder que tenía en ese momento en Egipto, probablemente toda esa nación hubiese perecido. Pero sin embargo estaba en los planes de Dios el que eso no ocurriera, y tomó a este hombre, ¿cierto?, y los medios para que pasara todo esto. Y así, ¿cierto?, han habido, ¿cierto?, muchos acontecimientos también, ¿cierto?, de que el Señor ha ido mostrando en este libro tan hermoso que es el libro de Génesis, que es como un libro de historia, ¿cierto?, que va contando cómo parte toda la creación hasta que llega el hombre, y del hombre, ¿cierto?, a los hombres de Dios, ¿no? Y que no entramos mucho detalle, ¿cierto?, por temas de tiempo, pero que está, ¿cierto?, siempre la libertad, como cada hijo de Dios, de poder leer la palabra y poder ir entendiendo, ¿cierto?, estas historias que son relativamente bien conocidas por cada uno de nosotros. Y aquí dice la carta, dice: también Egipto fue parte del plan de Dios.
O sea, no solamente fue bendecido, ¿cierto?, el pueblo, en este caso de Dios, sino también la tierra de Egipto. Eso está en Génesis 46, del 1 al 7, y dice así: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Aquí dice, ¿cierto?, en la carta dice: la historia de los patriarcas llega a su fin cuando Jacob se trasladaba a Egipto. Escapa de la hambruna y se une a su amado hijo José, el cual pensaba que estaba muerto. ¿A quién creía? El nombre de Jacob había sido cambiado a Israel, un recordatorio de que Dios había prometido convertir a su familia en una gran nación. Dios estaba guiando a Israel, ¿cierto?, a través de Jacob, paso a paso. Israel no debía tener miedo de ir a Egipto, porque eso era parte del plan de Dios. Ellos sabían, ¿cierto?, que Egipto significaba sufrimiento, esclavitud. El viaje a Egipto no fue solo para buscar alimento, fue por parte del propósito mayor de Dios de su pueblo, para su pueblo. Los hijos de Israel serían preservados. Con el paso del tiempo, los descendientes de Israel enfrentarían terribles pruebas y serían esclavizados. Sin embargo, Dios nunca los abandonaría, porque Él era su Dios y es nuestro Dios. La gran historia de la Biblia comenzaba, ¿cierto?, a desplegarse. Qué hermosa lección hemos tenido, ¿cierto? Tal vez esta lección da para mucho más tiempo para explayarse. Sin embargo, uno tiene que entender que hubo un comienzo. Y el comienzo, ¿cierto?, parte con la creación del hombre en esta tierra, y cómo el plan de Dios ha ido, ¿cierto?, con los hombres de Dios hasta alcanzar a nuestras vidas. Y de ahí es donde nosotros tenemos que entender de que toda esa génesis, muchos años atrás, al hoy en día, ¿cierto?, hemos alcanzado ese plan de Dios. Así que estemos contentos, mi hermano, gozosos de que podamos ser parte de ese plan y podamos, ¿cierto?, ser parte de ese pueblo bendito y santo que es el pueblo de nuestro Dios, nuestro Creador. Oremos, ¿cierto?, entreguemos en las manos de Dios esta lección y que el Señor le bendiga. Padre amado, Padre bueno, hasta aquí, Señor, hemos leído su palabra, aprendido, recordado algunas partes, ¿cierto?, de su primer libro de la Biblia. Gracias, Señor, porque nos permite poder leer la palabra, entenderla un poco más. Tal vez, ¿cierto?, no hemos desarrollado completamente la historia, ¿cierto?, pero sin embargo el objetivo principal de esta lección es que entendamos cómo tú, Señor, a partir de la creación, has llegado hoy en día a nosotros, Señor, a nuestra vida. Tal vez es impensado pensarlo, que miles y miles de años atrás, hoy en día tú tocarías mi corazón y el de muchas personas, Señor. Le agradecemos por todo eso, por incluirnos, Señor, por ayudarnos, ¿cierto?, a ser mejores, ¿cierto?, personas que podamos reflejar su imagen y su semejanza, Señor. No en lo físico, sino en lo espiritual, Señor. Todo esto se lo pedimos y lo imploramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Les recuerdo, querido hermano, que ya pronto, ¿cierto?, haremos nuestra escuela dominical. Ya no es esta modalidad grabada, sino que en vivo, con 3 profesores, ¿cierto?, que estarán ahí enseñando en el momento que usted se conecte, de tal forma de poder interactuar y poder volver un poco a esa relación, ¿cierto?, que teníamos como hermanos cuando estábamos en nuestros templos. Siga orando. Hay un propósito del Señor por lo que estamos viviendo hoy en día. Él nos ha dado esta herramienta para poder seguir alabando su nombre, aprendiendo su palabra. No sabemos el propósito, tal como muchos hombres de la Biblia sufrieron, ¿cierto?, calamidades. Después vino algo hermoso para sus vidas. Ahora estamos pasando una etapa difícil, pero ayuden el Señor a entender cuál es el propósito. Nos vemos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.
Amén.